Hola estratega, vamos a hacer el resumen de todo lo que hace la planeación estratégica, de toda la mecánica de la planeación estratégica. Te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué vamos a ver un resumen antes de empezar las clases? ¿Por qué vamos a ver un resumen antes de verlo todo? Pues bueno, porque resulta que me interesa muchísimo que entiendas cómo es el funcionamiento general de la planeación estratégica, para que cada tema del que vayamos a hablar dentro en el desarrollo del curso pues tenga un sentido más coherente, claro y lógico. Para eso vamos a ver este pequeño infograma que hice especialmente para el resumen. Resulta que la planeación estratégica la podemos dividir en varios momentos. Llamémoslo momento A, momento B, momento C y momento D. O también tienen unos nombres, como yo lo llamo al momento A, momento de análisis, que realmente depende de la capacidad de la persona que hace el análisis. Luego momento B, que también se llama momento de los planteamientos claros. Momento C, que es el momento del llamado a la acción. Y momento D, que es el momento de la acción, proacción y reacción especialmente. ¿Listo? Para empezar, pues vamos a ver esta línea de tiempo que tenemos al costado izquierdo. Y estamos diciendo que cada una de estas letras pues, representa un momento, pero siempre no vamos a empezar desde el momento a diseñar la planeación estratégica, pero es el momento D, C, B y los que están posteriores a estos los que nos van a llevar a ese momento A. ¿Qué significa? ¿O cuál es la explicación? Como ves, este relojito que está acá es un reloj grande, significa que el momento A nos va a tratar sobre lo que significa a largo plazo. Es decir, en otras palabras, la visión es ese largo plazo, ese futuro esperado que queremos lograr, pero para lograr ese momento A tenemos que hacer un momento B, que ya tiene unos plazos diferentes, o tiene un plazo más corto, se hace en un plazo más corto. Luego sigue el momento C, que se hace aún en un plazo más corto. Y luego el momento D, que es el que trabaja el día a día, momento a momento, segundo a segundo. Este momento D es el que usualmente las empresas hacen si no tienen planeación estratégica, trabajar del día a día. El momento D, trabajar de minuto a minuto, qué pasará en este preciso momento, pero no está dirigiéndose a un futuro esperado. Si nosotros hacemos el momento D, luego cumplimos el C, o lo hacemos bien, deberíamos cumplir el C bien, nos enfocamos a cumplir el C, y ese mismo a su vez se hace enfocado a cumplir el B, y luego cumplir el A, pues vamos a ser unos ganadores. Pero ojo, porque esta planeación estratégica es cíclica, significa que una vez lleguemos al momento A, pues tenemos que seguir haciendo las actividades de acá, luego acá, luego acá y luego acá, porque todo se relaciona entre sí. Ya vamos a ver cómo. Sin embargo, toquémosle el momento A o hablemos del momento A. Antes de llegar al momento A y ser unos ganadores, pues tenemos que saber que la planeación estratégica se basa en las personas. Todo lo que hacemos y las características de la planeación estratégica son como son las personas que hacen su planeación. Al fin y al cabo nosotros somos los que hacemos modelos de negocio y presentamos propuestas de valor hacia el mercado o hacia el mundo. Estas personas son una parte fundamental, porque si son creativas y si tu negocio se basa en la creatividad, pues tu planeación estratégica va a ser creativa. Si este grupo de trabajo, estos líderes y este equipo de trabajo les gusta correr riesgos y asumir riesgos controlados o asumir riesgos, pues la planeación estratégica también estará enfocada a eso. Si por el contrario son conservadores y no les gusta asumir ningún riesgo, más bien quedarse en el punto donde están, pues la planeación estratégica se quedará en ese momento. Será una planeación estratégica conservadora. Ahora, llamemos al punto A o al momento A como análisis y capacidad de análisis. Antes de entrar en esta materia, hablemos un poco del ajedrez. Cuando tú juegas ajedrez, no tienes las mismas estrategias siempre. No siempre juegas de la misma manera, porque aunque tienes algunas costumbres en el juego del ajedrez, pues todo depende de tu rival y de los movimientos de él. Tú estás constantemente analizando cuál es el movimiento del otro para hacer tu jugada. Por lo tanto, este primer momento o momento de análisis, que depende de la capacidad de análisis de la persona, pues debe hacerse constantemente. Es decir, aunque es el momento A y es uno de los momentos que implica más actividades, pues requiere que se haga constantemente, que todo el tiempo estés haciendo estos análisis. Por eso es que no necesariamente deben estar documentados, sino que es la capacidad la que le da la rapidez a este momento de análisis. ¿Qué tanto y qué tanta capacidad de análisis tiene ese equipo de trabajo? Si esa capacidad es veloz, pues la planeación estratégica será veloz. Si esa capacidad de análisis es fugaz,
esa planeación estratégica y este momento serán fugaces. Pero si la capacidad de análisis, por el contrario, es baja, pues entonces la planeación estratégica se basará en unos análisis que posiblemente no vayan acordes ni al ritmo de que el mundo va. Vamos a ver ahora de qué trata. Vemos que aquí la primera barrera o el primer punto que nos encontramos es que todos los análisis y la plataforma estratégica están dentro de un modelo de negocio o propuesta de valor. Digo modelo de negocio o propuesta de valor porque aunque los negocios tienen una propuesta de valor, las personas y proyectos también tienen propuestas de valor. Pongamos el ejemplo de un líder que te sonará muy conocido y que podrás buscar en Google, se llama Nelson Mandela, donde la propuesta de valor de él era libertad, igualdad de derechos, igualdad de condiciones de las personas. Entonces, es una propuesta de valor. Si tú piensas en un político o en cualquier líder de cualquier otro sector, cualquier movimiento, cualquier empresa, cualquier familia, pues tendrá una propuesta de valor. Y si piensas en algún líder que tú sigues, pues piensa cuál es la propuesta de valor de ese líder, porque todos deben tenerla, ¿sí? Libertad, más estabilidad, más tranquilidad, mejor organización. ¿Cuál es esa propuesta de valor? Ahora si lo hablamos de los negocios, pues la propuesta de valor depende de ese modelo de negocio. ¿Pero por qué es tan importante? Porque estos análisis están dentro de un modelo de negocio o propuesta de valor. Pues resulta que de esta propuesta y ese modelo de negocio se configuran todos los análisis. Últimamente se ha hablado de la colonización de Marte por el hombre, de viajes interespaciales turísticos, de mejor colonización del espacio. Bueno, pues resulta que una propuesta de valor no es igual y no tiene un valor igual en Bogotá o en Colombia que en España o que en Estados Unidos. Y lo mismo será en una propuesta de valor del planeta Tierra o una propuesta de valor en el espacio o una propuesta de valor en Marte. Entonces, este análisis del contexto interno y externo, que en este curso lo vamos a hacer con la metodología DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, depende mucho de esa propuesta de valor, al igual que todos estos análisis. Resulta que entender, y uno de los problemas que más me encuentro es que la gente no entiende o la gente no comprende la propuesta de valor del negocio al que le está realizando planeación estratégica. Y otra de las situaciones es que los líderes no comunican esa propuesta de valor dentro de sus equipos de trabajo y por lo tanto se hacen estrategias que no son acordes a. En este primer momento es donde se reciben y se crean estrategias con base en estos análisis. Ahora, uno de los factores más importantes es que se haga una plataforma estratégica, como habíamos nombrado al conjunto de misión, visión y valores corporativos, pero que se hagan en paralelo a un análisis de contexto, a un análisis de las partes interesadas y que tengan en cuenta un modelo de negocio. Uno de los lienzos para representar un modelo de negocio que se está utilizando más hoy en día es el lienzo Canvas, que es el que representa muchos aspectos de un modelo de negocio y hace un énfasis muy chévere en la propuesta de valor, ¿sí? Pero entonces, uno de los errores más comunes que me encuentro es que la gente realiza una misión, visión y valores corporativos sin o en perpendicular o no lo hacen en paralelo con el análisis de contexto, análisis de las partes interesadas o teniendo en cuenta el modelo de negocio. Hay que tener muy presente que el modelo de negocio es el que configura esa misión y visión y valores corporativos junto con los análisis, ¿sí? Entonces vamos a poner otro ejemplo. En el análisis de las partes interesadas, el objetivo es determinar, comprender, identificar y hacer seguimiento a las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. Pero tenemos que hacerlo, y en este curso lo vamos a ver en dos direcciones. ¿Qué tanto yo afecto los objetivos de esas partes interesadas? ¿O qué tantas se pueden sentir ellas afectadas por lo que yo hago? O de otra manera, ¿qué tanto ellas o esas partes interesadas me pueden afectar a mí dentro de mis objetivos? ¿Sí? Es un análisis en las dos vías. Entonces pensemos que no todos los negocios tienen los mismos clientes, el mismo tipo de clientes, las mismas partes interesadas, porque no están ubicados en el mismo lugar. Y como eso no pasa, pues entonces por eso depende mucho de esa propuesta de valor. Veamos un poco que la misión y visión y plataforma estratégica, en la misión es lo que estamos haciendo en este momento, la visión es ese futuro esperado. Realmente la visión es el factor más importante de la plataforma estratégica porque
como vimos es el momento A y todo tenemos que dirigirlo hacia ese momento A, o sea, a cumplir ese futuro esperado. Y los valores corporativos también son muy importantes y se relacionan mucho con el modelo de negocio y propuesta de valor. He encontrado empresas que tienen una lista de modelos de valores corporativos que son muy bonitos, sí, que los necesitamos en la sociedad, sí, pero que no representan un producto o servicio, que no representan esa propuesta de valor. Recuerda que si nosotros vamos a hacer una planeación estratégica, todo se relaciona entre sí y esos mismos valores corporativos deberían representar el producto o servicio que tú ofreces y ser coherentes a él. Vamos a verlo en clase, cómo un valor corporativo puede no representar un producto o servicio. Si tengo este reloj y me está diciendo que la hora me la da puntual y se actualiza solo, pues uno de los valores corporativos debería ir enfocado a este reloj, ¿sí? Y no enfocado a lo que yo creo que se tiene que dar a la sociedad, sino que va de acuerdo a mis productos y servicios. Ahora, una vez entendida esta capacidad de análisis, pues entonces vemos que el momento B, que también se llama planteamientos claros, pues es donde formulamos los objetivos. Esa formulación de objetivos tiene tres momentos en especial, o tiene tres estructuras jerárquicas, que son objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Vemos que aquí está la pirámide con la punta sombreada porque los objetivos estratégicos, bien lo mencionan, son los que se encargan de la medición de este momento A. La medición de qué tanto estamos cumpliendo la misión, cómo, la visión, qué tanto nos estamos acercando y cómo la vamos a alcanzar y si ya la cumplimos, qué tanto nos están sirviendo, estamos cumpliendo nuestros valores, nuestros valores corporativos, que además son algo que nos diferencia de los demás, ¿sí? Debe ser diferente en todas las empresas. ¿Qué tanto están sirviendo las estrategias del análisis del contexto? ¿O qué tanto lo estamos midiendo? ¿Cómo ha sido esa relación? Análisis de las partes interesadas y nuestro modelo de negocio. Entonces los objetivos estratégicos se encargan directamente de ese momento A, ¿sí? Luego siguen tácticos y operativos. Al cumplir un operativo deberíamos acercarnos al cumplimiento del táctico y al cumplir un táctico deberíamos acercarnos al cumplimiento del estratégico. Pero estos mismos objetivos tienen unos indicadores y estos indicadores pues son los que nos van a medir el cumplimiento de esos objetivos. Por eso deben ser claros. Por eso este momento se llama planteamientos claros, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace un objetivo, cómo se redacta, cómo hacer un objetivo. Y luego un objetivo está directamente relacionado a unos riesgos y unas oportunidades. Y aquí hay otro de los errores más frecuentes. Y es identificar riesgos y oportunidades sin tener objetivos claros. O no tener objetivos que no son claros. O no tener objetivos y sí intentar identificar riesgos y oportunidades. Otra de las preguntas más frecuentes que me hacen es, oye Juan, es que yo quiero saber si la pandemia COVID-19 representa un riesgo o una oportunidad para mi negocio. Y la primera pregunta que yo le hago a esa contrapregunta es, bueno, ¿y tú tienes claro cuál es tu propuesta de valor? ¿Ha cambiado tu propuesta de valor? ¿Has hecho un análisis ya del contexto o el de las partes interesadas? Entonces, generalmente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque a veces se confunden los riesgos y oportunidades con factores negativos o infavorables y factores positivos o factores favorables. Pero que un factor favorezca o no favorezca no necesariamente implica que sea un riesgo o una oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los riesgos y oportunidades están necesariamente ligados a unos objetivos. Entonces, si tienes problemas en identificar riesgos y oportunidades, te aconsejo, por ejemplo, que identifiques o evalúes tus objetivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetivos, mira, están anclados a todo esto. Otro de los errores más frecuentes que me encuentro es que hay objetivos en la organización, pero no se tiene claro esa visión, no se tiene claro la misión, no se tienen claros los valores y nunca se hicieron análisis. Entonces, estos objetivos están ligados a un pensamiento, a una idea, pero no tienen claridad. ¿Por qué? Porque no se tiene la capacidad de análisis, ¿sí? Ahora, una vez tenido los planteamientos claros y los indicadores que también nos apuntan a qué tanto riesgo y qué tanta oportunidad hay y nos permiten tomar decisiones, pues entonces nos vamos a un momento C, que es el momento del plan de acción. El momento del plan de acción en esta clase, en este curso, lo vamos a hablar en un ciclo PHVA: planear, hacer, verificar o actuar, también llamado ciclo de Deming o ciclo de la mejora continua. ¿Qué significa? Que a pesar de que solo lo vamos a tratar en esta clase,
de plan de acción, pues toda la planeación estratégica es subcíclica. ¿Por qué? Porque el ciclo de la mejora continua implica que hayan experiencias y que hayan aprendizajes de esas experiencias. Sin resulta estratega que si tú no te equivocas, pues ¿cómo vas a mejorar? Si tú no mides, ¿cómo vas a mejorar? Si tú no planeas, ¿cómo vas a mejorar? Al final, significa que cada uno de los engranajes nos va a dar unos aprendizajes y que si nos caemos, nos levantamos. Que si fallamos, pues corregimos. Que si no analizamos, pues ahora sí analizamos, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de. Y ese es un llamado a la acción. Ese plan de acción o ese ciclo PHVA es el llamado a la acción. No por sí solo no es una acción. No, por sí solo no nos va a permitir lograr esos objetivos. Pero es un llamado. Teniendo un rumbo claro, pues entonces ahora sí, accionemos. ¿Y de qué se trata esa fase de o ese momento de que es el que depende exclusivamente de ti? Porque aquí en este curso vamos a tratar hasta el momento C, pero realmente ejecutar esa planeación estratégica, llevarlo a la realidad, adaptarlo a ti, a tu organización, a tu proyecto, pues depende exclusivamente de tú como líder y de tu equipo de trabajo. Entonces, este momento de estratega se llama de proacción y reacción, o en otras palabras, acción. ¿Qué significa proacción? Pues que está enfocado a prevenir, está enfocado a anticipar, está enfocado a pensar antes de, ¿sí? Y reacción significa después de, que puede estar enfocado a que si nos dimos cuenta de algo, reaccionemos rápido. Si nos dimos cuenta de que algo estaba mal, pues reacciono y lo ejecuto o lo corrijo, ¿sí? Y ese es el momento de la realidad. Dijimos que en nuestra línea de tiempo del costado izquierdo, si hacíamos lo D, el momento D, nos acercábamos al C y el C nos acercaba al B o al A. Resulta que esto, en la vida real, pues no es tan sencillo, no es tan lineal, sino que hacer el paso D nos va a llevar a un conjunto de montañas, tiene huecos, tiene barreras, realmente vendría siendo no en línea recta, sino espiral o en muchas direcciones que nos va a llevar a este A y que nos va a llevar a ser ganadores. Pero si nosotros tenemos claro que una cosa nos va a llevar a la otra, pues sabremos en qué momento actuar, ¿sí? El paso D, que es el del día a día, fíjate, este relojito pequeño significa que es del día a día, minuto a minuto, pues nos va a acercar allá, pero también significa que tiene menos barreras. Ahora acerquémonos a la descripción de los nombres de los momentos en el costado derecho. Hacer un análisis por sí solo nos quita una barrera inmensa, pero el simple hecho de hacer un análisis no nos va a permitir cumplir esa visión, no nos va a permitir ser ganadores, ser estrategas. Así que con esta capacidad de análisis vamos a romper una barrera muy grande, pero luego tenemos que plantear los objetivos, tener planteamientos claros, que nos va a romper otra barrera más grande. Fíjate que la barrera ya es más pequeña, que luego tenemos que hacer un llamado a la acción, que la barrera es aún más pequeña, y que luego esa proacción y reacción, o esa acción en términos generales, es la que ya no tiene barreras, ya no debería tener barreras de hacer, ya no debería tener barreras día a día, trabajar para llegar a esa capacidad de análisis, o con base en esa capacidad de análisis, ¿sí? Entonces, errores que no puedes cometer para la planeación estratégica y que debes tener en cuenta en todo a lo largo de este curso y cuando lo vayas a aplicar. Primero, que no puede ser estática. La planeación estratégica en ninguno de sus momentos puede ser estática. Imagínate que hagamos una misión hoy y que sea inamovible. Y el mundo, ahora con la pandemia COVID-19, cambió. Y entonces esa misión posiblemente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque depende de la propuesta de valor. Pero esa propuesta de valor está relacionada a un análisis de contexto. O sea, el mundo ya no es igual. Luego una visión inamovible. Pues imagínate que a veces ese futuro no se va a poder lograr. Así que esa visión tendrá que reestructurarse un poco. Y por eso es que depende de las personas. Porque las personas son las que se componen de pensamiento, alma, de razón, de emociones, de sentimientos. Y son las que deben ir por encima de toda la planeación estratégica. Por encima de toda la planeación estratégica, incluyendo la visión. Entonces uno de los peores errores en la planeación estratégica es que sea inamovible. Que además se haga un momento A de análisis hoy y que en un año no se haya vuelto a analizar. No, esa capacidad debe ser permanente y constante, ¿sí?
Otro de los errores más frecuentes es creer que un cambio en el momento C no puede cambiar el momento A. Fíjate que estas flechitas indican que se relacionan todos los momentos entre sí. Es decir, que un cambio en el plan de acción debe estar directamente relacionado con los posibles cambios en los objetivos. Y los cambios en los objetivos están relacionados directamente con posibles cambios en el análisis de contexto. Así que si vas a cambiar algo en algún momento de todos los componentes de la planeación estratégica, pues revisa para arriba o para abajo qué tiene que cambiar o qué no tiene que cambiar. Y de igual forma, qué cambio arriba, qué puede cambiar abajo. ¿Sí? Cuando digo arriba, pues me refiero al momento A, y cuando digo abajo, me refiero acercándonos al momento D. Otra de los errores es no ver los riesgos y oportunidades, sino ver aspectos favorables e infavorables. Entonces, lo que te recomiendo es no hagas un análisis de riesgos si no tienes claros los objetivos, y no hagas objetivos si no tienes claros los análisis. Y no hagas análisis si no tienes claro la propuesta de valor o el modelo de negocio. Y si eres un líder, comunica el modelo de negocio y comunica la propuesta de valor para que todo el mundo entienda a qué se va a dirigir. ¿Sí? Este resumen va a ser de gran importancia y lo puedes ver cuando tú quieras durante el curso, para que puedas tener un acercamiento eficaz, eficiente y por tanto efectivo a toda la planeación estratégica. Lo puedes ver en cualquier momento. Me interesa que lo entiendas porque esto es lo que vamos a ver en el transcurso de toda la clase. Siendo más, pues empecemos a la clase. Vamos al primer concepto de planeación estratégica, que es nuestro primer momento de este curso de estancado de estratega. Nos vemos en clase.